Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos. Estamos en lecturas del Código Civil. Vamos ya en el título 14 del libro segundo. Vamos a hablar de algunas acciones posesorias especiales. En el capítulo anterior ya hablamos de acciones posesorias. Hablamos de las más clásicas, por decirlo de alguna forma, que en donde estaba la acción posesoria de la querella de amparo, la acción posesoria de restitución y la acción de restablecimiento. Ahora nos toca revisar las posesorias especiales. El artículo 930 nos señala de la llamada denuncia de obra nueva. El poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión, pero no tendrá el derecho de denunciar con este fin las obras necesarias para precaver la ruina de un edificio, acueducto, canal, puente, acequia, etc., con tal que en lo que puedan incomodarle se reduzcan a lo estrictamente necesario y que, terminadas, se restituyan las cosas al estado anterior a costa del dueño de las obras. Tampoco tendrá derecho para embarazar los trabajos conducentes a mantener la debida limpieza en los caminos, acequias y cañerías, etc. ¿De qué obras nuevas sean denunciables? El artículo 931 nos señala: son obras nuevas denunciables las que construidas en el predio sirviente embarazan el goce de una servidumbre constituida en él. Son igualmente denunciables las construcciones que se trata de sustentar en edificio ajeno que no esté sujeto a tal servidumbre. Se declara especialmente denunciable toda obra voladiza que atraviesa el plan vertical de la línea divisoria de dos predios, aunque no se apoye sobre el predio ajeno, ni de vista, ni vierta aguas lluvias sobre él. El artículo 932 nos señala de la llamada querella de obra que amenaza ruina. El que tema que la ruina de un edificio vecino le pare perjuicio tiene derecho de querellarse al juez para que se mande al dueño de tal edificio derribarlo si estuviere tan deteriorado que no admita reparación, o para que, si la admite, se le ordene hacerla inmediatamente, y si el querellado no procediere a cumplir el fallo judicial, se derribará el edificio o se hará la reparación a su costa. Si el daño que se teme del edificio no fuere grave, bastará que el querellado rinda caución de resarcir todo perjuicio que por el mal estado del edificio sobrevenga. El artículo 933 de las reparaciones hechas por persona distinta del querellado. En el caso de hacerse por otro que el querellado la reparación de que habla el artículo precedente, el que se encargue de hacerla conservará la forma y dimensiones del antiguo edificio en todas sus partes, salvo si fuera necesario alterarlas para precaver el peligro. Las alteraciones se ajustarán a la voluntad del dueño del edificio en cuanto sea compatible con tal objeto de la querella. De la caída del edificio una vez notificada la querella, el 934 señala que si notificada la querella cayere el edificio por efecto de su mala condición, se indemnizará de todo perjuicio a los vecinos, pero si cayere por caso fortuito como avenida, rayo o terremoto, no habrá lugar a indemnizaciones, menos de probarse que el caso fortuito, sin el mal estado del edificio, no lo hubiere derribado. No habrá lugar a indemnización si no hubiere procedido notificación de la querella. El artículo 935 de la extensión de las reglas anteriores a ciertos casos de peligros temidos. Las disposiciones presentes se extenderán al peligro que se tema de cualesquiera construcciones o de árboles mal arraigados o expuestos a ser derribados por casos de ordinaria ocurrencia. El artículo 936 está derogado. El 937 nos señala de la imprescriptibilidad respecto de ciertas obras que corrompen el aire. Ninguna prescripción se admitirá contra las obras que corrompan el aire o lo hagan conocidamente dañoso. El 938 al 940 están suprimidos. El 941 nos señala de los derechos del dueño de una casa para evitar daños a sus paredes. El dueño de una casa tiene derecho para impedir que cerca de sus paredes hayan depósitos o corrientes de agua o materias húmedas que puedan dañarla. Tiene asimismo derecho para impedir que se planten árboles a menos distancia que la de 15 decímetros, ni hortalizas o flores a menos distancia que la de 5 decímetros.
Si los árboles fueren de aquellos que extienden a gran distancia sus raíces, podrá el juez ordenar que se planten a lo que convenga para que no dañen a los edificios vecinos. El máximo de distancia señalada por el juez será de 5 metros. Los derechos concedidos en este artículo subsistirán contra los árboles, flores u hortalizas plantadas, a menos que la plantación haya precedido a la construcción de las paredes. Del derecho del dueño respecto del árbol que extiende sus ramas sobre su suelo o cuyas raíces penetran en él. El artículo 942 nos señala que si un árbol extiende sus ramas sobre suelo ajeno o penetra en él con sus raíces, podrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte excedente de las ramas y cortar él mismo las raíces, lo cual se entiende aún cuando el árbol esté plantado a la distancia debida. El artículo 943 de los frutos generados por las ramas tenidas sobre suelo ajeno. Los frutos que dan las ramas tenidas sobre terreno ajeno pertenecen al dueño del árbol, el cual sin embargo no podrá entrar a cogerlos sino con permiso del dueño del suelo, estando cerrado el terreno. El dueño del terreno será obligado a conceder este permiso, pero solo en días y horas oportunas de que no le resulte daño. El 944 y el 945 están suprimidos por la ley 9909 también. El artículo 946 de la prohibición, destrucción o enmienda de una obra que pertenece a muchos, siempre que haya de prohibirse, destruirse o enmendarse una obra perteneciente a muchos, puede intentarse la denuncia o querella contra todos juntos o contra cualquiera de ellos, pero la indemnización a que por los daños recibidos hubiere lugar se repartirá entre todos por igual, sin perjuicio de que los gravados con esta indemnización la dividan entre sí a prorrata de la parte que tenga cada uno en la obra. Si el daño sufrido o temido perteneciera a muchos, cada uno tendrá derecho para intentar la denuncia o querella por sí solo en cuanto se dirija a la prohibición, sino por el daño, en cuanto se dirija a la prohibición, destrucción o enmienda de la obra, pero ninguno podrá pedir indemnización sino por el daño que él mismo haya sufrido, a menos que legitime su personería relativamente a otros. De los casos en que no tienen lugar las acciones posesoras de este título, el 947 dice que las acciones concedidas en este título no tendrán lugar contra el ejercicio de servidumbre legítimamente constituida, de la acción municipal o popular a favor de lugares de uso público. El 948 nos señala que la municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público y para la seguridad de los que transitan por ellos los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados, y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor a costa del querellado con una suma que no baje de la décima ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda o el resarcimiento del daño, sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad. El artículo 941 de la compatibilidad del ejercicio de las acciones municipales o populares con las del interesado. Nos señala el 949, las acciones municipales o populares se entenderán sin perjuicio de las que competan a los inmediatos interesados. El 950, por su parte y último del libro segundo, nos señala de la prescripción de las acciones regladas en este título. Nos dice el 950, las acciones concedidas en este título para la indemnización de un daño sufrido prescriben para siempre al cabo de un año completo. Las dirigidas a precaver un daño no prescriben mientras haya justo motivo de temerlo. Si las dirigidas contra una obra nueva no se instauran, si las dirigidas contra una obra nueva no se instauraren dentro del año, los denunciados o querellados serán amparados en el juicio posesorio y el denunciante o querellante podrá solamente perseguir su derecho por la vía ordinaria. Pero ni aun esta acción tendrá lugar cuando, según las reglas dadas para las servidumbres, haya prescrito el derecho. Con eso terminamos lo que corresponde al libro segundo. El libro segundo, como nos pudimos dar cuenta, contiene 14 títulos. El último es las acciones posesorias especiales. En el siguiente video vamos a revisar lo que corresponde al libro tercero, que se nos viene la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos.